Bueno, buenas, estimados oyentes y audiencia de Francia y Radio Cali. En este 21 de julio tenemos el honor y el placer de contar como invitados en nuestra charla empresarial a una destacada líder y experta de la comunidad productiva del suroccidente del país, la doctora Isis Becerra Díaz, presidente de Isiken Inteligencia de Negocios, directora de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI Seccional Valle, y al doctor Saulo Bravo, director del Centro de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Santiago de Cali. Doctores, estoy bien rodeado en esas épocas de pandemia. Muy buenos días y muchísimas gracias por compartirnos su visión del tema de hoy, la economía de la región y su tejido empresarial. Me hubiera encantado enfocarme en ustedes, su carrera, sus logros personales, pero tengo entendido que, bueno, posiblemente no nos alcanzará el tiempo, sobre todo para el doctor Sauro, así que será para una próxima. Sin más tapujos, ya que el tiempo corre, vamos al grano con la tela de fondo de nuestro conversatorio. Por favor, si me equivoco, me corrigen. Bueno, en mayo se reveló que casi 22.000 MIPYMES del Valle cerrarían definitivamente por efecto de bloqueos. A nivel nacional, según la ACOPI, aquí presente, 500.000 microempresas también fueron afectadas. Por su parte, el Centro de Inteligencia Económica y Competitividad, el CIEC, reveló que en el segundo semestre del 2020 se perdieron en sucursal del cielo 344.000 empleos, 53 en el comercio, 52 en la industria manufacturera, 49 en la administración pública, defensa y educación, 37.500 en alojamiento y servicios de comida. En total fueron 5 sectores afectados por la cuarentena en el 2020. A eso se suman este año las consecuencias de 50 días de bloqueos y protestas. Parece fastidioso todo eso, pero aquí hablamos de familias y de tragedias humanas, no son estadísticas, son personas. Entonces, mi primera pregunta para ustedes, dos doctores, es muy sencilla. Con un crecimiento del 1.1% a nivel nacional, eso lo dijo el señor presidente. ¿Cómo vamos en el Valle? ¿Y cuántos de los supuestos 4 millones de empleos creados, dijo el jefe de Estado, se crearon por acá? Doctora, empezamos con usted. ¿Cómo vamos en el Valle en este mes de julio del 2021? Con respecto al empleo, Sí, como en cuanto a la situación económica y bueno, lo que acabo de comentar. ya, digamos que haces un panorama con fuentes, digamos, del gobierno nacional, en el cual, digamos que, pues, obviamente entendemos su positivismo y su interés de, digamos, de generar, pues, tranquilidad en los mercados nacionales e internacionales. Sin embargo, pues, obviamente nosotros somos un gremio que representa a las micro, pequeñas y medianas, y nosotros, pues, sí tenemos otro panorama. Tenemos un panorama de preocupación, tenemos un panorama de incertidumbre, tenemos un panorama de tensa calma, como lo decía yo hoy en los medios de comunicación, una tensa calma por la preocupación de que puedan volver este tipo de manifestaciones sociales en las diferentes ciudades. ¿Qué nos ha ocasionado esto? Una contracción en la economía,
como bien lo dice el DANE, menos el 6,8% de la contracción de la Mm, economía. Adicional a eso, en el caso de la producción del Valle del Cauca, alcanzamos unas disminuciones de casi el 50, más del 50% en la producción departamental. Esto para nosotros va a ser una contracción muy fuerte y somos la ciudad capital con el desempleo más alto del país. Tenemos el 24,3% según el DANE al 31 de mayo mm. del 2021. Esto, por supuesto, este es el panorama en el cual estamos y también pues obviamente una dinámica de reactivación lenta, difícil y sin, obviamente sin ningún tipo de aporte o de apoyo para el sector empresarial, máxime solo el tema del programa del empleo formal, que pues dicho sea de paso, en la consolidación al 31 de mayo del 2020, perdón, 31 de marzo del 2021 solamente benefició a 13.000 empresas de un total de universo de empresas vallecaucanas que son cerca a los 120.000. Esto quiere decir que la tendencia se mantuvo desde el primer mes del PAEF hasta finalizando el programa de menos de un cubrimiento casi del 10% de las empresas en el Valle del Cauca. Ese es el panorama, mi querido Pierre. Uf, doctor Saulo, Y bueno, muy bien, Gizzy, qué bueno verte y estar aquí contigo. Bueno, de acuerdo a nosotros, de acuerdo a lo que dice Gizzy, pues sí, Saulo también tiene un conocimiento muy amplio y muy importante su aporte y su algo, conocimiento. algo, gracias. Bueno, como sabemos, la economía del Valle del Cauca ha sido pues muy afectada y según algunos analistas estimaban pues que más o menos el 4% pues ha sido afectada en gran parte en unos sectores específicos como son por ejemplo la construcción, la industria, la agrícola y también pues lógicamente el turismo y si ahí le vamos sumando, le sumamos también la parte gastronómica, la parte pues que tiene que ver con los bares, etcétera, ¿sí? Las estadísticas nos pueden ofrecer como muy bien los datos que nos expresa Jixi y que nos expresa a partir de lo que dice Pierre, digamos que unas cifras muy bonitas, pero cuando nosotros vamos a la realidad y empezamos como a palpar esto como consumidores o como usuarios de servicios, nos estamos dando cuenta cómo realmente los empresarios se han visto afectados y tocando, por ejemplo, el tema de los microestablecimientos, en tanto que muchos de los negocios pues han tenido que cerrar y en ese cerrar de los negocios pues que se genera inclusive más empleo en empleos informales, porque así está previsto. ¿Sí? Una persona, por ejemplo, que no tiene un empleo formal, entonces monta algún negocio, al menos otra persona que le ayude, pero pues ustedes se darán cuenta las situaciones tan precarias como se da esa contratación. Entonces, de acuerdo a los datos que me sugirieron a mí de las estadísticas y que hemos podido extraer ahí de acuerdo al panorama, pues vimos que Gizzi tiene el 24% para el Valle del Cauca, ¿no, Gizzi? Que fue lo que se generó 24,2 al 31 de mayo, según a el 31 de DANE, mayo. sí. Sí, Cali y área metropolitana, sí. sí. Ajá. Aunque, por ejemplo, el gobierno establece que a nivel nacional ha estado entre el 15 y el 19,8%, y en Cali, pues de acuerdo a unos datos pues que yo tengo, tenemos que llegó como al 20%. Sí, o sea que es Mm. coherente, digamos que es consecuente, Sí. si tenemos en cuenta, por ejemplo, pues el desempleo generado en otros municipios, ¿no? Entonces, pues yo veo que la recuperación económica de nuestro Valle del Cauca no es rápida, es un poco lento, a pesar de que las estadísticas a nivel nacional, como muy bien lo dice Gizzi, muestran que está un poquito mejor que el periodo anterior, ¿no? Que eso es lo que según comentan, a pesar de la pandemia y a pesar pues de lo que ha sido generado por los paros. Esto es lento y la verdad es que es de compromisos de los diferentes sectores, de los diferentes actores claves que realmente requieren que haya una reactivación y que haya un mejoramiento social en nuestra región. Ah, ok. Sí, pues eso también son las cifras que leí y escuché por otras partes, pero a nivel micro, ¿qué es lo que les cuentan sus integrantes? ¿Qué es lo que más
preocupa a los empresarios y microempresarios en este momento de su experiencia? Doctora. Bueno, lo que más no les preocupa a las empresas, que igual hay una cosa que quisiera complementar frente a lo que acabamos de aportar ambos, y es el tema de que existe una incidencia de todos estos impactos de pandemia y de paro más crítica y más riesgosa para las empresas micro. Existe una posibilidad de que hasta el 60% de estas empresas se vean afectadas negativamente en pérdida de empleo formal y de estructura debido a esta situación. ¿Qué necesitan las empresas? ¿Qué nos han dicho a nosotros en encuestas que hemos hecho? Capital de trabajo, Pierre. Porque las empresas dejaron de vender, las empresas dejaron de producir, las empresas perdieron negocios, perdieron contratos, dejaron de contratar personas y tienen que volverlas a enganchar. Eso cuesta plata. Eso es algo muy importante. Y si tú ves toda la oferta institucional que en este momento el gobierno nacional está presentando, pues solamente están dos líneas. Y la línea es el tema de los créditos, que ya la Superintendencia Financiera nos dice mensualmente que el total de la plata que coloca solamente el 15.4% es para las micro pequeñas. Las medianas tienen un porcentaje, si metemos a las medianas llegaríamos a un 24%, pero las micro y las pequeñas tienen solamente un 15 de ese total de universo de recursos. O sea, lo que necesitan es plata, recursos, capital de trabajo. Necesitan que el sistema tributario en Colombia sea proporcional a las estructuras empresariales que tiene el país, que están bien ubicadas inicialmente en el decreto 957, porque cuesta muchísimo los impuestos. El sistema tributario es absolutamente regresivo y es inequitativo en el sector empresarial en Colombia. Eso es otra cosa muy importante, ¿no? Que se suspenda, por ejemplo, el sistema sancionatorio, porque independiente de lo que esté pasando, la DIAN es inclemente, el INVIMA es inclemente, la superintendencia es inclemente, los documentos y las renovaciones de las cámaras hay que pagarlos, todo hay que pagarlo, todo hay que pagarlo, todo sigue igual. Entonces, digamos que eso es un tema que aportaría mucho nuevamente al flujo de la caja de los empresarios. Entonces, esas cosas duelen, le duelen a los empresarios y necesitan un alivio sobre ese tema para poder pensar en que se van a reactivar, ¿no? Doctor Saulo. Gracias. Bueno, la verdad es que el tema de los empresarios y los emprendedores, digo, con respecto a las relaciones que he tenido con algunos, ha sido de dolor, pero de optimismo. Y cuando hablo del dolor que se ha generado es por la crisis que hemos visto ahora, y ahora más pues con esto de los bloqueos. Y digamos que ese dolor se ha visto, digamos, que se refleja en la carencia financiera. Yo lidero uno de los proyectos de regalías pues, que surge a partir de reactivación económica en este proceso de la gobernación y de lo que hay en Colombia de acuerdo a estrategias de regalías. Yo he tenido la gran oportunidad de interactuar con aproximadamente unos 700 micro, pequeños y medianos empresarios. Y la verdad es que, como muy bien lo dice Jitsi, ellos, la falta de capacidad de dinero para la parte de producción y para la parte de retención de los trabajadores, de los empleados, la mano de obra, ha sido, digamos, lo que más he escuchado de ellos. Y cuando, por ejemplo, ahora que estamos haciendo como un seguimiento de la implementación del proyecto, al ver yo empresarios que muy animadamente implementaron el proceso de innovación para que su empresa empiece a ser competitiva y crecer sus ventas, digamos, ese sentimiento que le dan cuando ellos le dicen a uno que de 20 trabajadores que tenían ahora solamente quedan dos, ¿no? Pero que a pesar de todo han sido resilientes y han continuado con su proceso y que a pesar de las circunstancias ven con muy buenas expectativas, digamos, los apoyos que se están generando desde el punto de vista del plan de desarrollo empresarial que se da, pues, inclusivo en algunas partes, ¿no? En algunas partes, por qué te digo algunas partes?
porque cuando los empresarios, y pronto Gilsi lo ha sentido, así lo ha visto, porque ella lidera ese gran gremio de Acopi, cuando hay esta cantidad de apoyos que se quieren fomentar para el crecimiento, para que puedan surgir las empresas de esta crisis, y quieren acceder a estas ayudas, pues hay mucho trámite, ¿no? Y entonces el empresario, el emprendedor se enfrenta a esos trámites y al último, muchos de ellos desisten precisamente de esas ayudas, esos apoyos por la cantidad de tramitología que hay. Entonces, normalmente la principal queja que he escuchado, o el comentario, digámoslo así, porque casi los emprendedores y los empresarios, no, muchos no son positivos, más que todo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de costos, por ejemplo, de los insumos, de los productos, porque pues, los bloqueos han hecho pues, que los insumos no puedan llegar, o si llegan, pues llegan lógicamente costosos. Y lo otro, pues, es lo que tiene que ver con la mano de obra que puedan intentar retener, ¿no? Ah, sí, pues, sí, 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 es la pregunta que les tenía para la siguiente pregunta. Es que una de las consecuencias de los bloqueos fue la escasez de insumos, productos, la inflación en algunos sectores como el alimenticio o el combustible. Y bueno, ¿de qué manera impactó o sigue impactando a sus integrantes? ¿Todavía hay consecuencias? Se levantaron los bloqueos, pero todavía se sienten las consecuencias negativas de lo que sucedió. Claro, claro que sí. Mira, hay una cosa que es muy importante a tener en cuenta y es que a veces en el imaginario tenemos que, porque se levanten los bloqueos o porque terminen los peajes ilegales o porque se hagan los diálogos o cualquier cosa, al día siguiente los empresarios van a ir a sus empresas y todo va a volver a ser normal. La verdad es que no. Las empresas están en un proceso de retroceso con el tema de la pandemia y o sea, las pérdidas nuestras del Valle del Cauca que pasaron por los 6 billones de pesos en esos 2 meses, es un retroceso que tenemos que volver a cerrar, es una brecha que tenemos que volver a cerrar. Pero nos ha dolido muchísimo el tema de la descongestión, por ejemplo, del puerto. La descongestión del puerto aún se sigue dando. Nos duele y nos va a doler el bolsillo a las empresas los costos de lo que significan los bodegajes en el puerto. Nos duele también igual el tema de que no hayamos podido utilizar la materia prima para poder producir, porque eso significa costos de inventario de materia prima. Entonces, esos costos no se ven, no se costean, no se colocan en los estados financieros, sino al mes siguiente. Y adicional a eso, la reactivación de yo no voy a tener represados a mis compradores esperando a que se pase. No, nosotros tuvimos empresarios que simplemente perdieron los clientes, los perdieron. Clientes internacionales que costaron mucho tiempo y muchos años se perdieron porque los empresarios afuera no entienden que aquí hay un paro y realmente no les importa porque hay un acuerdo comercial que cumplir. Entonces, eso es un tema que va a costar. Entonces, es importante tener en cuenta que el acompañamiento que se le tiene que hacer a los empresarios es algo de largo alcance. Y yo creo que eso también ayudaría muchísimo a contribuir a cambiarle la visión a los micro y pequeños, sobre todo, de ser cortoplacistas. Porque obviamente tenemos retos como empresarios y es el tema de que tenemos que dejar de pensar en el corto plazo porque todo lo que se nos viene encima, los impuestos, las reglamentaciones, las sanciones, los clientes, el entorno, hace que nos volvamos cortoplacistas y apagadores de incendio. Tenemos que pensar más en el largo plazo y el acompañamiento institucional tiene que ir en esa misma línea para pensar en que el tejido empresarial que tenemos sea sano, pero sobre todo muy importante, Pierre, y yo creo que Saulo está conmigo de acuerdo, y es que tenemos que generar riqueza para la sociedad, riqueza para, la región, para el territorio, de tal manera que podamos tener un mejor entorno competitivo del Valle del Cauca. Entonces, doctor Saulo, ¿está de acuerdo? Claro que sí, pues con Gilsi nosotros estamos viviendo ya desde el punto de vista que vive realmente con los empresarios, yo desde el punto de vista académico y que estamos formando parte del sistema de desarrollo empresarial y el ecosistema que está y hay gente pues guerrera pensando en función de los empresarios. Es cierto eso que dice, ¿no? Esta crisis ya habla de los
6 billones, ¿no? Esos 6 billones son a nivel nacional, ¿no? Dice, ese dato, ¿me tienes? 6 billones a nivel nacional. No, los 6 billones fueron los 2 meses del Sí, Valle del Cauca. el Valle, imagínate, porque es que yo tenía un dato aquí a nivel nacional, pero solamente un dato aquí de 3.8 billones de pesos que afectó, pero la parte comercial, ¿sí? Que se han visto Ah, del afectados comercio, el sí. Ajá, sí, comercio, eso fue lo que colocó sí, Fenalco. ¿no? Ajá. En el caso de Exactamente, sí. nosotros, sí, en el caso de nosotros, nosotros alcanzamos a hacer la medición hasta 2,4 billones para el caso del sector, del segmento de las MIPYME. O sea que ahí ya van sector Ay, comercio, sector pymes, y me imagino que también estarán las grandes, ¿no? Que también la pérdida de ellos fue enorme. grande, sí. Entonces, y que eso afectó pues en el sector comercio solamente 300.000 puestos de trabajos, ¿no? Ese es un tema bastante delicado, Pierre, y como muy bien lo dice Jixi, de que no es que así como llegó la avalancha y acabó el momento y se generó esos 6 billones digamos, de pérdidas, pues ya mismo vamos a empezar de un momento a otro porque se generan políticas nuevas tal vez de inclusión como las están generando ahora y con la nueva reforma que se está pensando traer que beneficia como el 50%, Mm. ¿no? de los ciudadanos en el país. Eso no quiere decir pues que ya las cosas van a tomar el vuelo y a tomar el nivel en que estábamos teniendo inclusive antes de la pandemia y con pandemia, porque hubo un momento en que hubo como un poquito como de alivio, ¿no? Cuando ya estábamos en ese poquito de alivio, entonces apareció esto del paro nacional y los bloqueos y que pues ha afectado esta parte. Entonces, es importante que se generen estrategias ya donde tenemos que estar interactuando los diferentes actores claves, ¿no? De desarrollo. El gobierno necesita impulsar la economía, pero solo no puede, ¿ya? Los empresarios necesitan impulsar la economía, pero tampoco solo podrán. Necesitan un alivio de algo. Sí, muy bien lo está hablando Gypsy. Ahora hay unos alivios que se pueden generar, pero también la academia es un actor clave en este proceso. Y es un actor clave, ¿por qué? Porque toda crisis es el comienzo de algo nuevo. He notado yo en todas estas reuniones que hemos estado con empresarios, en los grupos que estamos y todo, que al menos los empresarios ya han puesto las antenitas, las han levantado un poco y se han abierto más a que inclusive el sector, hablo del sector educativo que en el que yo pues permanezco, el sector educativo como que se encaje un poquito más en los procesos de ellos cuando estamos viendo entonces esa parte de la necesidad que tienen los empresarios, que es la parte de la innovación. ¿La innovación para qué? Para que realmente el sector empresarial o los emprendedores tengan una innovación y que esa innovación les genere sostenibilidad, que les genere crecimiento y que puedan no solamente vender aquí en su región o en su país, sino ir a vender a otros países, ¿no? Esta crisis ha hecho que haya una apertura grande desde el punto de vista del pensamiento del empresario, desde el punto de vista del pensamiento de los directivos de las universidades, y por eso es que hoy en día y aquí en nuestra región, pues vemos que se ha gestado una actividad colectiva a través, por ejemplo, de los gremios, a través de la RUPID, que recoge pues, las universidades en procesos de investigación e innovación, o a través del mismo REUNE, que es también las universidades que impulsan el emprendimiento. Entonces, lo que pienso yo es que hace falta es que ese cimiento realmente contenga ya un financiamiento puro inicialmente, que es lo que más se necesita ahora, para que realmente esto pueda despertar de nuevo, digo yo, ¿no? Despertar con otra visión, con otro nivel de pensamiento y que seamos coherentes realmente con lo que se espera a nivel mundial y es que le demos respuestas a esos objetivos de desarrollo sostenible. Que si vamos a evaluarnos ahora, por ejemplo, en nuestro país y concretamente en nuestra Cali, pues nosotros estamos siendo ya, estamos fuera de base, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, con uno de los objetivos que es cero hambre,
pues aquí hay mucha hambre todavía, ¿no? Y de acuerdo al hambre, entonces, ¿qué está generando ahora? Se está generando una inseguridad la tremenda, ¿ya? Entonces, hay muchas cosas que tenemos para tener en cuenta en ese sentido y que juntos podemos nosotros unirnos y unir estrategias y poder salir adelante, pero no se hará de la noche a la mañana, eso será por fases. Entonces, hablando de apoyo en la comunicación de la gobernación y de nuestro alcalde Jorge Iván Ospina, se habla mucho de reactivación económica. Para ustedes, ¿qué significa en concreto para sus integrantes, para los empresarios? Las mujeres primero. Porque no entiendo bien de qué significa ese plan de reactivación económica entre la gobernación y la alcaldía, y más con los desacuerdos entre la gobernadora Clara Luz Roldán y el señor alcalde. Entonces, ¿qué me pueden decir al respecto? Bueno, a ver, hay una cosa que es importante resaltar y es que el sector empresarial ha hecho muchísimas propuestas, Pierre, muchas. Hemos hecho muchas propuestas eh, innovadoras, directas, Mm. tributarias, económicas, pero yo pienso que lo que se tiene que hacer es, pues, seguir trabajando sobre esas propuestas que ha lanzado la alcaldía y la gobernación del Valle para básicamente atender las necesidades reales de las empresas, porque no necesariamente es con asesorías o con capacitaciones virtuales, sino que se tiene que complementar con recursos. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho, por ejemplo, en el caso de Cali, el Fondo de Solidaridad, que nos parece que es una buena iniciativa, nosotros la apoyamos, nosotros la propusimos, pero muy importante que tenga más oxigenación. La alcaldía ha propuesto 50.000 millones. Nosotros decimos, bueno, ¿por qué no 100.000 o por qué no 200.000 millones? Las empresas se lo merecen. Las empresas pagan unos impuestos anualmente y adicional a eso necesitan recuperación en este momento. Entonces, eso es importante. Yo pienso que se tiene que seguir trabajando sobre esos programas de reactivación para que logren llegar a más empresas y sobre todo que también se incentive el tema de beneficios o alivios para empresas que generen empleo formal. Porque nosotros tenemos, aparte de otros flagelos como la corrupción, que es algo que nos duele muchísimo a los empresarios en el Valle del Cauca, tenemos otro flagelo enorme y es el tema de la informalidad. De cada 4 unidades productivas en el Valle del Cauca, 2 son informales. Nosotros tenemos una informalidad del 50%. ¿Qué significa eso? Que el impuesto no le llega a la ciudad, no le llega al departamento, entonces no hay desarrollo. Entonces nosotros somos conscientes de que una empresa formal realmente genera estabilidad social y económica y también aporta al desarrollo del territorio. Entonces sí nos parece muy importante que seamos mucho más generosos en el tema de los recursos que van para las empresas, que también vemos mucho dedicado aún al emprendimiento y vemos que todavía hay trabajo que hacer para garantizar que los emprendimientos no se mueran en los primeros 5 años y no tiremos la plata a la basura, sino que podamos también aportarle a los empresarios que tanto lo están necesitando en este momento. Doctor Saulo, Sí, sí, interesante. Pues yo más que todo como he estado como al lado, digamos, de acá de los procesos de la gobernación, a pesar de que también nosotros pues, apoyamos con GICI, apoyamos en la parte de la alcaldía a través del CIDE, he visto, pues, digamos, muy realizable y ejecutando proyectos desde la gobernación y donde la gobernadora en lo que último que ha dicho dice que necesita al menos generar 12.000 empleos en obras de infraestructura vial, ¿sí? Unos de los, digamos, factores que ha sido afectado, pero de esa misma manera quieren, por ejemplo, apoyar mucho lo que es el sector turismo, ¿no? El sector turismo. Se habla mucho, por ejemplo, de la parte de la inclusión y también acá en la gobernación se ha hablado de un fondo de reactivación de unos 50.000 millones de pesos para poder pues contribuir con este proceso. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de la Secretaría de Desarrollo Económico,
pues se han abierto unas convocatorias en el proceso de Valleín y esta convocatoria, digamos, ha sido como muy efectiva, la han hecho muy rápido, que oscilan entre los 13.700 y pico de millones de pesos y ahorita van a sacar una convocatoria para los sectores pues, afectados por 12.000 millones de pesos. Y desde el punto de vista de la planeación, proyecta una recuperación de 181.000 empleos con una inversión de 569 millones de pesos. ¿Para qué sectores? El turismo, cultura, deporte, infraestructura, vivienda, agricultura y desarrollo económico. Y pues yo estoy formando parte de un proyecto que es un proyecto de regalías, pero también han salido otros proyectos de regalías importantes, como uno que salió para, el proyecto mío no generaba, por ejemplo, capital para reactivación en procesos de recursos humanos, en procesos de producción. Entonces, sacaron un proyecto de regalías que la intención es darle a los empresarios un capital semilla para que puedan ellos nivelar sus procesos de producción, nivelar lo que es el recurso humano y parte de la nómina. O sea, yo veo que sí hay un ambiente que se ha estado generando desde la gobernación con el propósito de que haya reactivación económica, ¿ya? Y se han establecido inclusive también, pues, horarios, flexibilidad en ciertas cosas para que el empresario, pues, se recupere. Lo que hay que es entonces mirar cómo buscar la manera más rápida y efectiva de que estos recursos lleguen rápido a los empresarios ahora que hemos vivido esta situación, ¿no? Entonces, eso es lo que, pues, que me cuarto así, pues, pero los proyectos de Mm. regalía me parecen importantes para eso. Es más, yo no sé si Gizzy se dio cuenta que la doctora Sandra de las LAS de Asuntos Económicos de la Gobernación se fue para MinCiencias como directora nacional de regalías. Y el objetivo, pues, tú sabes que ahí siempre, pues, eso va a favorecer mucho a nuestra región en el sentido de que, pues, proyectos que de pronto se pueden realizar, pues, podamos nosotros favorecernos, ¿no? Proyectos, ya salieron unas convocatorias a nivel nacional. Lo Mm. importante aquí es que los actores claves en unión empecemos a mirar cómo podemos generar esos proyectos para que los aprovechemos, porque en otras ocasiones, ¿qué ha ocurrido? Han habido este tipo de convocatorias y no ha habido quien prepare los proyectos, ¿no? Los proyectos. Y entonces tienen que buscar gente de otras ciudades, de otras partes, para que formulen los proyectos, para que los estructuren y se puedan dinamizar. Pero ahora, con todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, desde el punto de vista de la academia, de la RUPID, ya he visto muchos investigadores, especialistas, que se están metiendo ya realmente en estos procesos. Es más, por ejemplo, hay un proyecto que se llama el Valle del Conocimiento y la intención con ese proyecto es que se puedan